Bienvenidos a Mirador Universitario. Es un placer para nosotros saludarlos desde este programa y presentarles una nueva serie que se llama Identidades en Acción, el caso de Tizayuca. Esta serie es producto del trabajo de investigación antropológica llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con el apoyo y la participación del municipio de Tizayuca del estado de Hidalgo. Hablar de las identidades en Tizayuca nos remite a hablar de su gente, de las tradiciones, de las costumbres, de las lenguas que se hablan, de la manera en cómo los diferentes actores sociales y políticos participan en un espacio que no necesariamente está exento de conflictos. Esperemos que este programa sea de su agrado y pues les agradezco mucho la atención que nos puedan brindar. Hasta luego. Mucho agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México la oportunidad que le brinda al hermoso municipio de Tizayuca y a sus habitantes realizar una línea en el tiempo. ¿A qué me refiero? Desde los tiempos prehispánicos hasta el siglo XXI, cómo esta región se ha venido desarrollando en todos los temas y de manera muy particular en esta ocasión, en 7 programas, la universidad en un sustento científico hará investigación acompañada o sustentada de mujeres y hombres mexicanos de amplio prestigio en temas de arqueología, de astronomía, historia, entre otros. Y en la construcción de este línea de tiempo, sin duda los tizayuquenses tendremos la oportunidad para retomar, redescubrir nuestras raíces, y esto habrá de transformarse fortaleciendo la cohesión social y la identidad que tanta falta le hacen a este hermoso municipio. También agradezco mucho a la Honorable Asamblea Municipal, quien ha jugado un papel fundamental en estos trabajos. Así es que bienvenidos a este bellísimo municipio del estado de Hidalgo, que está ubicado al sur del estado, un municipio reconocido por su trayectoria agropecuaria y ahora con un fortalecimiento en el tema industrial sobresaliente, considerado como el municipio más industrializado del estado de Hidalgo. Muy bienvenidos todos, muchas gracias, UNAM, Instituto de Antropología, y a todos ustedes, bienvenidos a este hermoso municipio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en esta nueva serie titulada Identidades en Procesos de Transformación, el caso de Tizayuca. El título que nos llama el día de hoy del programa es Historia de Tizayuca, el origen. Quiero agradecer a mi fantastiquísimo panel. De veras, tengo gente de primer nivel aquí en el panel. El doctor Arturo Montero García, él es arqueólogo y arqueastrónomo, director del Centro de Estudios de Posgrados de la Universidad del Tepeyac. Muchas gracias, doctor. A la doctora Luz María Moar Betancourt, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Muchas gracias, Luzma. Y a la doctora Karina Pizarro Hernández, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Y de primer nivel, porque ustedes van a ir viendo las cintillas que ellos, que van a ir pasando en el transcurso del programa, de verdad, son personalidades. Bueno, quiero invitar al público a mantenerse en contacto con nosotros a través del correo de voz en el 5622-8718 y el 5622-8742 y al correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Y si quiere usted volver a ver este programa, puede descargarlo un poquito más adelante si gustan del portal mediacampus.cuaed.unam.mx, o nos pueden seguir también en las redes sociales, en Facebook, Identidades en Procesos de Transformación, y en YouTube, Investigaciones Antropológicas UNAM. Muchísimas gracias. Bueno, pues a lo que nos trajo este programa. ¿Cómo es que podemos saber el origen de un lugar? ¿Qué cosas son las que nos van a ayudar a conocer
cómo se origina un lugar, a los investigadores, ¿qué les apoya para decir, aquí es Tula y Tula, este es su proceso histórico, aquí es Tizayuca y Tizayuca, este es su proceso histórico? Bueno, pues desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos en Ciesas, una de las fuentes más importantes que llamamos las fuentes primarias son los códices. Estos libros del México antiguo, elaborados desde la época prehispánica y que continuaron bastante tiempo, hasta el siglo XVIII, en donde los mismos indígenas asentaron mediante pinturas, lo que llamamos pinturas, una escritura en donde dan cuenta de su pasado. Entonces estas fuentes primarias realmente son una beta, sobre todo porque fueron escritas por los propios indígenas, a diferencia de los cronistas, ¿no?, en donde ellos escriben con la escritura manuscrita, cuentan lo que ven, lo que los indígenas les platican, pero en el caso de los códices son los pintores indígenas llamados tlacuilos los que asientan sobre diferentes soportes como la piel de venado o el papel amate o los lienzos de algodón su propia historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pantalla ustedes van a ver algunas escenas, láminas de la tira de la peregrinación, ¿no? Este es el Códice Xolotl, ¿no? Es un fragmento del Códice Xolotl, que es un documento que se encuentra en París, pintado sobre papel amate, en donde se cuentan las migraciones, estos grupos llamados chichimecas que vienen del norte y se asientan en el centro del país, en lo que es el Valle de México. Entonces, esa es una de las fuentes más importantes que tenemos para conocer esta llegada, esta historia de los pueblos indígenas. ¿Y la arqueología, la arqueoastronomía? Bueno, a mí me resultó muy interesante cuando me invitaste porque está muy cerca de Teotihuacán, y Teotihuacán, como un gran foco cultural del periodo clásico, debió de haber tenido una relación muy importante. Cuando recorrimos un poco en campo, lo recordarás, cómo empezamos a ver material cerámico, pero todo esto fue en el sentido de ver una orientación del templo principal de Tizayuca, el cual tú me comentas que ya en alguna ocasión habías visto la orientación, y yo creo que aquí desde la arqueoastronomía nos resultó interesante ver cómo la orientación del templo corresponde a la traza de Teotihuacán. Entonces esto nos está hablando que se remonta a la misma traza, o sea, la misma urbanización de Tizayuca va a responder a un planteamiento que algunos le llamamos pan-mesoamericano, o sea que en toda Mesoamérica se va a estar repitiendo mucho, no en todas las urbes necesariamente, pero sí en una gran cantidad se va a estar dando lo que se le llama la familia 17 grados, que si quieres más adelante sí, apuntamos qué es esto, pero hablando de estos orígenes, nos remontaría por la orientación, posiblemente, bueno, estoy seguro que para el preclásico, pero por lo menos en la planta de la iglesia, en su orientación, nos está llevando al periodo clásico. Claro, y en cuestión de migraciones, o sea, ¿por qué la importancia de migraciones? O sea, Mesoamérica siempre se ha caracterizado por estar migrando. Fíjate que revisando toda la trayectoria migratoria de Tizayuca, lo que vi fue como 6 momentos. Uno en un preclásico medio, ¿no?, que va de 800 años antes de nuestra era, donde justamente se encontraron vestigios de figuras de barro y algo de cerámica, ¿no?, pero no se sabe a ciencia cierta quiénes eran estos pobladores. Un segundo momento yo lo vi con el clásico, con la parte de Teotihuacán, ¿no? Entonces, vamos a ver que una parte también muy importante de Tizayuca es que tiene un lugar estratégico, es lugar de tránsito, ¿no?, junto con todo el Teotlalpan, que es la parte norte de la zona lacustre de la cuenca, y vamos a ver que justamente está Teotihuacán y domina hacia el norte, ¿no?, y llega obviamente al territorio de Tizayuca. Un tercer momento yo lo veo con cuando cae Teotihuacán y surge Tula, Toyán. Y también en la parte norte de Tizayuca va a dominar y va a tener pues influencia en la región. Si nosotros vemos quiénes habitaban Teotihuacán, pues eran totonacas, nahuas y otomís. Entonces también esta población se va asentando en esta región. Un cuarto momento es muy interesante y que entran los códices en juego, ¿no? Esta tira de la peregrinación, porque yo vi tres grupos étnicos que confluyeron en esta región. Por un lado,
A la caída de Toyán se toma posesión los otomíes de Jaltocán, que era una isla, ¿no?, lacustre, y avanzan hacia el norte y van a dominar la zona de Tizayuca. Por otro lado vienen los chichimecas, ¿no? Vienen los chichimecas dirigidos por Xolotl, ¿no? Vienen con Xolotl, ¿no? Y coincide en este momento, ¿no?, que Pedro Carrasco, el historiador, señala que el dominio de los otomíes fue en el siglo X, entre el XII y el XIII, y también confluye en este momento, ¿no?, en estos dos siglos, que vienen los aztecas, ¿no? Los mexicas vienen bajando, vienen de Aztlán, vienen de Cuitláhuac, siguen con Toyán, Atitalaquia, otros territorios, llegan a Zumpango y posteriormente se posicionan en la zona de Tizayuca. Esto va a ser en 1272 porque ahí van a ser el que posteriormente va a ser el segundo Tonati, ¿no? Y bueno, sí, hay otros momentos, pero luego podríamos platicar o llegar más adelante de la historia, ¿no? Pero en general, ¿no?, este cuarto momento yo creo que es muy importante y es crucial. ¿Por qué? Porque vamos a ver una confluencia, ¿no?, otomís, chichimecas y mexicas. Y como historia de migración todo el tiempo, bueno, una de las cosas que nos traen aquí es esta preocupación por la identidad de Tizayuca, ¿no? Ha llegado tanta gente a Tizayuca que se ha multiplicado 3 o 4 veces la población y pues no sabemos cómo es que piensa la gente que va llegando, como en el caso de las migraciones a lo largo de la historia, ¿no?, que siempre hay una incorporación. Pero ¿qué sucede en esta parte de Tizayuca? ¿Qué les parece si vemos un video de opinión para saber qué es lo que opina la gente de Tizayuca sobre precisamente el pueblo? Lo que sé es que aquí fue un asentamiento azteca cuando estaban buscando la señal que les había dado su dios para instalar su ciudad. Se instalaron aquí en la colonia de Huitzila. Es ahí donde se pusieron un centro y... La verdad no mucho, ¿eh? No. No, ya. Digo que nomás venimos de pasadita ya. No, la verdad no. No. Hablamos más de la historia de México, casi no de Hidalgo. No soy de aquí de Tizayuca. No, la verdad no muy bien. Tizayuca era un pueblo que se dedicaba a la agricultura, a sembrar, maíz, frijol y forraje, ¿verdad? El pueblo forrajero. Pero hoy ya Tizayuca ya es un pueblo industrial, un pueblo que está creciendo y que mucha empresa ha venido a este pueblo a sumarse al progreso del mismo, ¿verdad? No, la verdad no. No, pues no, cuando se fundió lo de la iglesia, pues ya estaba, yo cuando llegué aquí a Tizayuca ya estaba. Lo del municipio fue cuando se vino una tormenta y tiró el auditorio que estaba, y ahí fue cuando empezaron a fundar el auditorio y todo el municipio, porque antes estaba la delegación al lado de la iglesia. Entonces fue una granizada que se vino, fue cuando todo se derrumbó y fue como cambiaron las cosas. Por ejemplo, las tradiciones que hacen de los dulces, de las ferias. Bueno, se supone que es fundada por los nahuas. El nombre de Tizayuca viene por una piedra mineral que es la tiza, que es su piedra mineral de la ciudad. Bueno, pues escuchando este sondeo, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la importancia de la organización y la administración de los pueblos y su relación con Teotihuacán y Tenochtitlan? Bueno,
No sé, ¿quieres tú? No, empieza con Teotihuacán. Bueno, sí, empezando con Teotihuacán, la parroquia de la Transfiguración. Me sorprendió porque en Mesoamérica hemos encontrado una serie de alineaciones en las principales urbes ceremoniales. O sea, hay que considerar que la arquitectura prehispánica es una arquitectura que está viendo al paisaje, en donde es significativo los astros, la naturaleza. Entonces, no es una arquitectura como muy la nuestra occidental que ve hacia adentro. Nosotros vemos más hacia la decoración de los interiores. Claro que es importante, pero aquí va a ser muy relevante el exterior y la urbanización. Entonces, Teotihuacán siempre nos ha fascinado por esa calzada de los muertos, que guarda una alineación que durante mucho tiempo fue un enigma, porque ni estaba al norte ni estaba al este, parecía que daba un lugar que quién sabe qué pasaba, ¿no? Algunos encontraron que de la pirámide del Sol al de la Luna podíamos marcar una línea al norte, un poco desviada, 2 grados, con desviación al este del norte. Otros hablaron del Cerro Gordo, que podía ser significativo, pero estudios más recientes encontraron que es la pirámide del Sol, que va a ser perpendicular a la calzada de los muertos, que mira a una fecha calendárica. Y esto es sorprendente porque mientras que la arqueoastronomía ha encontrado en otros lugares del mundo, que es el equinoccio, el solsticio, lo significativo para orientar, aquí no lo es una fecha calendárica. Así que apunta a 2 fechas importantes, 13 de agosto y 12 de febrero. Y uno dice, bueno, ¿y estas fechas qué tienen que ver? Pues encontraremos que en Sahagún nos plantea que el inicio del año era el 2 de febrero, y dices, bueno, del 2 al 12 hay 10 días de diferencia. Es el calendario juliano al gregoriano. Entonces Teotihuacán está viendo 12 de febrero y 13 de agosto, ¿y qué crees? Que la parroquia de la Transfiguración guarda esta orientación, que la vamos a tener también en el mapa de Continchan. El mapa de Continchan también está alineado en este rumbo de los famosos 17 grados. Entonces nos parece significativo, bueno, además está muy cerca Teotihuacán, y lo más interesante es que encontramos, y lo recordarás porque nos fuimos al cerro, que siguiendo esa línea de los 17 grados, nos fuimos a buscar su relación con el horizonte y encontramos el Cerro Buenavista, que parece estar orientado al ocaso. Y fíjate qué interesante, al ocaso, igual que la pirámide del Sol está orientada al ocaso. Entonces tendríamos que este templo tan temprano, bueno, yo sé que la construcción que vemos ahorita es más tardía, pero hace un momento me mostrabas tú documentos de la edificación más temprana, creo que se levantó sobre una urbanización más antigua, prehispánica, y levantan siguiendo este rumbo. No, es impresionante, ¿no? Las orientaciones, la distribución de la ciudad, en el caso de Tenochtitlan también, ¿no? Como estos ejes para las calles, ¿no? Toda la organización urbana, realmente es sorprendente, y cómo persiste, ¿no? Como dice aquí el colega, con las construcciones religiosas coloniales, ¿no? Y bueno, en el caso de Tenochtitlan, la presencia de Tizayuca la podemos ver mucho a través de los tributos, ¿no? Realmente la ciudad de Tenochtitlan era abastecida por una gran cantidad de poblaciones conquistadas que rodeaban a la ciudad, no tanto que la rodeaban, sino que, bueno, sí que la rodeaban, y otras que estaban en regiones mucho más lejanas, como podría ser el Soconusco, la Mixteca, ¿no? O la zona actual de Veracruz. Se abastecía de una gran cantidad de bienes, y precisamente el glifo, el topónimo de Tizayuca, se encuentra en 2 de los códices más importantes de la tributación con la que contamos, que son la matrícula de tributos por un lado y el Códice Mendoza, en una lámina que se encuentra encabezada por el Acolhuacan, ¿no? Aparece en los topónimos, ¿no? Que vemos en la lámina de la matrícula de tributos, que está realizada sobre papel amate, en donde todo el margen inferior y hacia el extremo derecho, todos estos glifos que aparecen ahí son topónimos, son los nombres de los lugares que van a tributar lo que aparece en la página central. Y entonces el glifo de Tizayucan aparece ahí
como parte de sus obligaciones tributarias para la entrega de textiles, para la entrega de trajes de guerrero, de escudos, de frijol, de maíz. Y la lámina paralela que se encuentra en el Códice Mendoza, que es un documento ya elaborado sobre papel europeo, que se encuentra en la biblioteca de Oxford en Inglaterra. En este caso tenemos los topónimos al revés, digamos del lado izquierdo de la lámina, en donde están encabezados por Acolhuacan y bajan por el extremo izquierdo y por la base de la lámina. Nuevamente vemos los tributos, ¿no?, que son una gran cantidad de textiles, y los trajes de guerrero de diferentes rangos, ¿no? De acuerdo con el rango militar van a ser el tipo de traje que van a usar los guerreros para ir a la guerra, pues como por sus méritos, ¿no?, sus méritos militares. Entonces aquí tenemos la presencia ya de Tizayuca como parte de un conjunto de pueblos tributarios. Sí, y esta orden de tributo, ¿cómo es que se organizaron en los pueblos? ¿Por qué, por ejemplo, elegir a Acolhuacan y considerar todo este tipo de pueblos, ¿no? O sea, ¿fue por guerra, fue por... ¿cómo fue que dijeron, tú nos vas a tributar? ¿Y por qué nos vas a tributar? Pues bueno, realmente ahí sí la presencia de los tenochcas se ve muy claramente, ¿no? Todos estos pueblos son dominados, ¿no? Son controlados por Tenochtitlan, y es Tenochtitlan quien les impone lo que tienen que pagar. Entonces ellos están sometidos a esas exigencias después de una derrota militar. Y en estas láminas de los códices que he mencionado, generalmente los topónimos comprenden una región geográfica, digamos, son vecinos y forman una unidad. La gente estaba organizada por veintenas. Entonces, cada 20 familias tenían una persona importante, un tequitlato, que era quien se encargaba de recolectar ese tributo. Y esto iba ascendiendo por diferentes niveles hasta que llegaba a Tenochtitlan, ¿no? Pero había una organización perfecta en base a veintenas. Muy bien. Pues vamos a ver una pequeña cápsula que nos hizo el favor el doctor Montero de armar sobre esta situación de las alineaciones, para regresar a comentar un poquito más de cómo es que los españoles van a encontrar la organización geográfica y tributaria en esta parte de Tizayuca. Pasamos. Es muy interesante que Tizayuca, con un templo temprano, 1569, esté siguiendo una orientación muy similar a la que observamos en Teotihuacán. Sucede que la pirámide del Sol en Teotihuacán, después de múltiples controversias entre arqueoastrónomos, la propuesta que gana una mayor certidumbre es que la escalinata está viendo hacia el ocaso, justamente hacia el 13 de agosto, o sea, el día en que el sol se oculta y llega al horizonte. Está alineado en la posición que la escalinata vería al sol directamente en el momento del ocaso, cuando se está ocultando. Lo trascendente es que la iglesia también tiene esta traza, nada más que la iglesia es la puerta, y esto nos resulta interesante. La entrada de la iglesia también nos da el ocaso para el día 13 de agosto. ¿Por qué es importante el 13 de agosto? Porque tiene como contraparte para amanecer el 12 de febrero. Así que la alineación amanecer-ocaso está dada por estas fechas. Destaca mucho el 12 de febrero porque, según algunas crónicas del siglo XVI que hablan de la tradición calendárica mesoamericana, se propone que el año mexica iniciaba el día 2 de febrero. Y entonces podría decir, bueno, del 2 de febrero al 12 de febrero hay 10 días de diferencia. Y sí,
justamente los españoles que llegan al momento de la conquista vienen con un calendario juliano, pero después va a venir la reforma al calendario gregoriano en 1582. De tal suerte que el día 12 de febrero es el 2 de febrero juliano, con lo cual nos llama mucho la atención que una iglesia tan temprana pudiera estar obedeciendo a una traza mesoamericana como la vemos en Teotihuacán. Bueno, pues ya vimos esta relación de Tizayuca con Teotihuacán y que nos va dando los alineamientos y ese tipo de cosas. Pero, y antes de la llegada de los españoles, ¿qué pasó con Tizayuca? O sea, ¿cómo se fueron encontrando? Fíjate que te contaba en la última sección, ¿no? Que nace en Tizayuca Huitzilihuin, que va a ser el segundo tonali, y se van, ¿no? Siguen avanzando, ¿no?, a la zona lacustre para llegar, uno de sus asentamientos más importantes va a ser Chapultepec, y antes de llegar ahí, bueno, sube al poder Huitzilihui y va a desposar a la hija de Sosomoc, ¿no?, que va a ser el que va a tener una gran economía de la región, que justamente es uno de los que se les pide tributos y que tiene realmente el control en la región. Como bien decía la doctora, ¿no?, para estas alturas, ¿a quién pagaba tributo Tizayuca? Al señor de Texcoco, que era ¿no? Se pagaba tributo. Esto va a ser importante porque la alianza matrimonial que genera va a hacer que justamente los mexicas tengan un tiempo de paz y van a desarrollarse actividades tanto militares como culturales y económicas, porque finalmente estaban a salto de mata. Logran esta paz momentánea, ¿no? Es muy importante Tlatoani, porque él no va a surgir con el México Tenochtitlan, pero da el cimiento porque el siguiente, Tlatoani, va a subir. Muere él cuando quiere conquistar Chapultepec, lo toman prisionero, sube su hijo, Chimalpopoca, que pertenecía tanto al poderío mexica como al de su abuelo Tezozomoc, que tenía la hegemonía. Al morir también su abuelo, se viene esto abajo y hay una pugna en la cuestión de la región, y el que va a tomar el poderío son los mexicas, y es a partir de ese momento que van a rendir tributo la zona de Tizayuca a los mexicas, como estableciendo todo este poder, y muchos otomís que había en la región se van a nahualizar, ¿no? Entonces va a haber incluso una conversión de muchos de ellos, ¿no?, en este momento histórico, y va a ser muy importante la aportación cultural de cambio también. Muy bien, pues nos vamos a una pequeña pausa, ¿verdad?, que está interesante el programa, y al regreso les tenemos unos obsequios que nos da el CIESAS. Desde el siglo XVII se han producido revistas científicas. Estas publicaciones constituyen hasta el presente el vehículo de comunicación y validación de resultados de investigación. Con un sistema de revisión de textos, por los llamados pares académicos, se garantiza una evaluación confiable de resultados para la publicación de artículos en las miles de revistas impresas que circulan en el mundo entero. La colocación en línea de mucha de la información
ha puesto en la palestra el debate sobre el dominio que los países más desarrollados tienen en el campo de la publicación científica. Más aún, con la aparición de revistas arbitradas en Internet, muchas de las cuales son hoy de libre acceso. Los debates muestran que hay cuestionamientos alrededor de cómo circula la información científica en todo el mundo y cómo lo hará en el futuro, así como la forma en que especialistas y público en general pueden acceder a ella. Pues qué bueno que sigue con nosotros y como les decíamos, tenemos unos hermosos obsequios. Ustedes han visto que se han pasado algunas imágenes de códices. Entonces, la doctora Luz María Moar y el CIESAS nos hicieron el favor de obsequiarnos 7 ejemplares del códice del compendio Amoscali, que considera, aquí lo tienen en pantalla, que considera pues un estudio de varios códices, de 80 códices, 80 códices. De la biblioteca, que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, y entre ellos está precisamente el códice de Tizayuca, que van a ver ustedes un poco más adelante algunas imágenes de ello. Y para que se hagan merecedores de estos códices, tenemos 2 preguntas. Y por lo menos vamos a pedirles que respondan una de las 2, ¿sí? La primera pregunta sería, ¿de qué códices se ha hablado hasta el momento en el programa? Y la segunda, ¿qué tributos ustedes recuerdan que Tizayuca tenía que pagar a los de Tenochtitlan en las láminas que se presentaron aquí en este programa? Entonces, para ello, ya saben, tenemos el correo de voz y ahí decir, tal es la respuesta y esto es, y quiero uno de los documentos. Entonces es el 56 22 87 18 y el 56 22 87 42. Y les recordamos el correo electrónico mirador@coed.unam.mx, dando respuesta. Y bueno, tenemos otro sondeo de opinión que vamos a ver qué es lo que dice la gente de Tizayuca sobre su pueblo. Nada, porque ahora ya es hay mucho, ¿cómo se llama? Mucha vagancia, antes cuando una vez que vine pues estaba bien aquí, pero ahora ya no. La tranquilidad, la seguridad con la que puedes salir a las calles, al parque, la iglesia. Su parque, que está quedando bonito. Solo la escuela. Bueno, pues, ¿qué le diré? Yo tengo 35 años viviendo en Tizayuca. Dese cuenta, yo conocí Tizayuca cuando era un pueblito pequeño, con sus calles de tierra, ni siquiera empedrado llegaban. Hoy ya Tizayuca es una ciudad progresista que está creciendo día a día y que la verdad es la ventana de la entrada al estado de Hidalgo. Que ha crecido mucho, pero pues no hay, o sea, de nada de eso, de que lo que ha crecido no ha habido pues paz, porque ahora se ha venido muchas cosas, se ha venido mucha gente de otros lados y ha habido, pues ahora sí que intranquilidad aquí en Tizayuca. Tenemos ya tiendas más, antes no contábamos con esas tiendas de autoservicio, ahora ya hay más transporte. Su tranquilidad, la calma que hay, porque yo vengo del distrito y allá es una vida muy agitada, muy de andar corriendo, las prisas, las carreras y demás.
Y aquí, al contrario, es un lugar muy calmado, casi no hay delincuencia, es tranquilo. Pues me gustaba mucho la tranquilidad, ahorita ya está poniendo más difícil la situación, pero antes había más tranquilidad. Bueno, y escuchando que la gente está ávida de saber y de conocer, y que hay lugares que les gusta de Tizayuca, pero sobre todo, aunque no la conocen, hay mucho de la historia que ellos quisieran saber de Tizayuca. Y bueno, ¿cómo sería esta organización de pueblos, barrios en Tizayuca? ¿Cómo se llega a todo eso en el momento prehispánico, ¿no? Antes de la colonia? Bueno, antes de la colonia, la población, una parte de la población estaba organizada en lo que se han llamado los calpuli, ¿no? Que eran estas unidades de familias que dependían de un personaje central y que estaban organizados, bueno, por ejemplo, para el tributo, pues tenía que haber una organización, para el trabajo de los campos, para la artesanía, había grupos perfectamente organizados y barrios, ¿no? Como en Teotihuacán, ¿no? Que seguramente aquí nuestro colega nos puede platicar de estos barrios de artesanos que rodeaban principalmente los palacios, ¿no? En los lugares donde vivía la nobleza, había barrios de especialistas en hacer comida, en tejer, en proporcionar una serie de bienes que eran consumidos por la propia nobleza. Entonces había una organización que ahora a veces nos sorprende actualmente, cómo esta población estaba perfectamente organizada y algunos dirían controlada, ¿no? Sí, estaba perfectamente controlada, y esto va, cuando llegan los españoles, se encuentran esta organización indígena y mucha de esta organización persiste y la retoman, la permiten que se quede, porque eso a ellos les va a facilitar pues todo este control de la propia población y de la producción de estas gentes, ¿no? Entonces realmente sí tenemos un antecedente prehispánico de organización en barrios. Ahora también sabemos que había una población dispersa, no todos vivían en estos centros urbanos, pero estos centros urbanos estaban perfectamente organizados, con calles bien trazadas, con casas inclusive de 2 pisos, o sea, había toda una organización que se retoma en gran parte en la colonia, ¿no? Sí, ¿y qué pasa con la nobleza? O sea, estamos viendo ahí parte del Códice de Tizayuca, en donde se refleja la nobleza indígena, ¿no? Entonces, pero ya vestidos como españoles. Sí. Entonces, esta nobleza, ¿qué sucede con ella? O sea, entiendo que Tizayuca fue un pueblo calpisque, o sea, donde se concentraba el tributo para poderlo trasladar, ¿no? No, has hablado precisamente de estos personajes muy importantes que son los llamados calpisques, que eran los que llevaban el control de esa recaudación, de las cantidades, las fechas, y que los códices que vimos anteriormente precisamente son el registro de eso que se tenía que entregar, ¿no? Ahora, estas láminas que vemos en el Códice de Tizayuca ya nos están hablando de el momento del contacto, en donde hay un cambio en la vestimenta, pero no todos van a poder utilizar esas mantas que vimos, ¿no? Hay una separación entre lo que sería los pipiltin, la nobleza, y los macehualtin, el pueblo común, y estas imágenes son de la gente noble, que puede utilizar esa vestimenta tipo europea, ¿no? Porque se van adaptando a estos cambios. Durante algunos años esta nobleza permaneció con esos privilegios, y precisamente muchos de los códices están pintados en donde ellos están argumentando estos orígenes de nobleza para mantener sus privilegios. Entonces este es uno de los códices en donde eso queda anotado. En las primeras láminas aparecen los personajes indígenas, sus antecedentes indígenas, y luego ya los personajes europeos, ¿no? Y la organización que va a aparecer con estas casitas que aparecen en el mismo documento, ¿no? De los barrios, dependiendo también de esta organización. Claro, y en el caso de la iglesia, Arturo, o sea, ¿había algún espacio, o sea, entre la lógica que tú encontraste, la lógica teotihuacana, y esta organización de la iglesia,
¿Tú crees que haya habido alguna relación en torno a cuando llegan los españoles? ¿Qué sucede con esta iglesia? ¿Por qué construir arriba de un espacio X? ¿O por qué la iglesia tiene que estar ahí? Es relevante imaginar un culto de reemplazo. O sea, se reemplaza una tradición teológica y se incorpora otra. Además hay que dar cuenta que el edificio parece una fortificación, que es muy típico de los edificios tempranos del 16 y tardío 17, bueno, temprano, tardío también 16, que parecen fortificaciones, justamente esperando una rebelión indígena, pues pueden funcionar para una defensa. Resulta también interesante el atrio. Tienes este atrio tan amplio porque los naturales, como les decían, ¿verdad? Sí. Tenían espanto de ver estas bóvedas tan altas y que pudieran derrumbarse. Ahora, lo que a nosotros nos resultó interesante es que la entrada de la iglesia, o sea, el acceso, da hacia el ocaso. Y igual que la pirámide de Teotihuacán del Sol, la escalinata principal de acceso da al ocaso. Simplemente me gustaría apuntar que decir estas fechas a las cuales apunta en ocaso y amanecer, que son 12 de febrero y 13 de agosto, son relevantes porque son a 52 días de cada uno de los solsticios. O sea, del solsticio de verano 52 días, 13 de agosto. Solsticio de invierno 52 días, 12 de febrero. El 52 va a ser un número calendárico importantísimo, porque es justamente el amarre de los dos grandes calendarios, el ritual y el de los 365 días, ¿sí? Entonces el 52 va a ser un múltiplo que te va a poder permitir meter a Venus, la Luna y el Sol. Entonces es una complejidad calendárica la que vas a tener en esa orientación. Por eso no ve al solsticio o no ve al equinoccio, ven un múltiplo matemático que les va a ser significativo para dividir el tiempo, un tiempo que va a ser importantísimo para la producción agrícola, porque divide los periodos de seca y de lluvia. Entonces todo esto no lo podían haber olvidado y entonces la iglesia va a levantarse junto a esta tradición mesoamericana que definitivamente tuvo una influencia tolteca en su momento del posclásico, pero que se va a remontar más atrás. Recuerdas que cuando fuimos a hacer la caminata, porque te lo más extraordinario es que apunta hacia un cerro que se llama el Cerro Buenavista. Esta alineación apunta a un cerro y fuimos al cerro y encontramos allá arriba petrograbados, cerámica y una estructura ya derrumbada. Y este cerro, Buenavista, está justamente en medio del Cerro Gordo, que es el que te da Teotihuacán del otro lado, ¿no? Entonces es la conformación de todo un paisaje simbólico. Tizayuca adquiere una importancia, como lo dice la doctora, trascendental, como un lugar de paso, como yo creo que era un lugar, si me lo permiten ustedes, como una antesala para llegar tal vez en el periodo teotihuacano a Teotihuacán, o sea, como que era estos lugares previos para llegar a la gran urbe. Y como dice usted, doctora, que había muchos barrios. Está, por ejemplo, muy pronto el barrio Zapoteco, ¿no? Con toda una importancia cerámica y cultural. O sea, imaginemos este Teotihuacán como una metrópoli multiétnica de su momento, ¿no? La metrópoli más grande de las Américas en su momento, con una población extraordinaria. Entonces imaginemos que estas poblaciones circundantes o en la periferia, ¿verdad?, de Teotihuacán, pues estaban impregnadas de toda esta sabiduría, de toda esta importancia política, teológica de Teotihuacán. Por eso hicimos el vuelo en globo, para ver Teotihuacán desde arriba y apreciarnos en este paisaje en donde Tizayuca está tan ligada a Teotihuacán, y esta alineación pues nos parece significativa. Claro, y un paseo en globo que pagó la presidencia municipal, ¿no? Digo, no cualquier presidencia municipal dice, sí, váyanse, da apoyo a la investigación, ¿no? Así es. En este caso. Y bueno, pero, ¿cómo ves tú, Karina, desde la situación de la migración, esta importancia? ¿Crees que tenga que ver toda esta parte histórica que va teniendo Tizayuca para la gente, digamos, no hablemos ahorita de la gente actual, sino para la gente que en su momento llega a ubicarse en Tizayuca, digamos, en época, los primeros momentos de la colonia? Sí, claro, toda esta confluencia, ¿no?, tanto de los imperios, ¿no?, o sea, teotihuacano, tolteca, luego
México Tenochtitlan, ¿no? Que fueron cambiando, ¿no? O previo al periodo mexica, ¿no? Texcoco, ¿no? Todos fueron, ¿no? Habiendo una población muy importante, ¿no? Con toda esta contribución de geográfica y de tributos, ¿no? Que fue dando vida, ¿no? Realmente una población muy rica, ¿no? Pero las migraciones, o sea, un individuo que migra, ¿qué es lo primero que hace cuando llega a un espacio determinado? Yo te diría que comer. No, yo creo que una característica de las migraciones justamente son los alimentos, ¿no? Porque finalmente como estaban las estructuras políticas muy rígidas, pues no permitía mucho, ¿no? Al menos que tuvieras un gran poderío como lo llegó a tener los otomíes, ¿no? Pero finalmente fue aplastado, ¿no? por los texcocanos. Pero vamos a ver que finalmente es el intercambio cultural, ¿no? Realmente vamos a ver que toda esta región, ¿no? Comparte, ¿no? Yo podría decir realmente la alimentación en el sentido de que en este cruce de mercancías justamente se va enriqueciendo, ¿no? Nosotros conocemos bien la región de Tizayuca y bueno, la alimentación pues es árida, ¿no? Hay una aportación, más todo esto que decía el doctor, que había otros grupos, ¿no? Muy lejanos, que venían de Veracruz o que venían de Oaxaca, pues contribuía a un mosaico multicultural en la región, ¿no? O sea, Mesoamérica se centró en esta región, ¿no? A lo largo de toda su historia preclásico, clásico y posclásico, realmente fuimos el centro, el altiplano central, tuvo toda esta combinación cultural. Cuando llegan los españoles, obviamente ya tenían, ¿no? Esta distribución, y de una forma u otra, pues fue sustituir también un poderío por otro, que ya tenían esa tradición, ¿no? Porque se iban sustituyendo poderíos, ¿no? Realmente no llegó a ser un grupo poderoso que dominara la región, más bien dicho era alguien que rendía tributo a las diferentes culturas a lo largo de los años, ¿no? Sin embargo, bueno, su cercanía tal vez con el antiguo lago, que ahora desde luego está seco, con el antiguo lago, y el río que pasaba a través del cual, o alrededor del cual se pudieron organizar los principales barrios, ¿no? de Tizayuca, pues habla mucho de la importancia que tú dices, la necesidad de buscar los espacios que les puedan brindar el sustento alimenticio, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a una pequeña cápsula de ¿Sabías qué? Hablando de los barrios de Tizayuca. Gracias. Bueno, ya vimos algunas curiosidades de Tizayuca, ¿no? Sus barrios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la importancia que tiene esta organización administrativa española de los barrios, pueblos y barrios en Tizayuca? ¿Y cuál es la importancia cuando una vez ya se instalan la administración española en pleno? Yo creo que los barrios juegan un papel muy importante en el México actual y desde, pues con antecedentes muy importantes desde la época prehispánica, porque es lo que va a dar identidad a las personas, ¿no? Es su espacio vital de cotidianidad,
organización religiosa, organización civil, organización administrativa. Entonces yo creo que el pertenecer a un barrio le da mucha identidad a las personas. E inclusive hay muchos conflictos, ¿no? Muchas veces hay conflictos muy serios entre el barrio de arriba y el barrio de abajo, y con los que llegaron primero y quienes se sienten los originales. Pero yo creo que la organización en barrios y el papel que juega la iglesia, ¿no?, a partir de la conquista en los barrios es fundamental para la vida del país, ¿no? La gente se siente muy orgullosa de pertenecer a su barrio, aún en la Ciudad de México, ¿no? En Coyoacán, por ejemplo, la gente se siente muy identificada con sus barrios y hacen sus fiestas y organizan sus ceremonias y organizan una serie de eventos de tipo civil también. Entonces yo creo que el antecedente de los barrios, ¿no?, es lo que da mucha identidad al país. Y puede decirse que estos antiguos calpulis eran los antecedentes o fueron los antecedentes de los barrios. ¿Ustedes qué opinan? Pues había que hacer un poco de investigación, ¿no? Ahí nos toca hacer, pero yo sí creo, yo he oído bastantes colegas que han trabajado en Coyoacán, por ejemplo, en donde los barrios actuales tienen un antecedente desde la época prehispánica, ¿no? Entonces sí en los fraccionamientos actuales no te dicen, ahora va a ser el barrio no sé qué, el barrio tiene un antecedente histórico que da identidad a la población, ¿no? Incluso en cuanto a los barrios, te puedo decir de que dentro de las migraciones tenemos que muchos barrios, ¿no?, que hay una fuerte migración también hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos se reproduce el barrio, ¿no? El barrio es indígena, ¿no?, porque estos barrios urbanos no se reproducen en la región de Estados Unidos. Entonces vamos viendo cómo, ¿no?, si realmente va una línea histórica, ¿no?, cómo el barrio también se va moviendo espacialmente, ¿no?, con los pobladores y las tradiciones que dan identidad a un lugar de origen. Muy bien. Y bueno, en Tizayuca había 5 espacios más o menos bien definidos, ¿no? Algunos nos los han dado los documentos como los códices, otros nos los han dado las referencias documentales que podemos hallar en diferentes archivos, ¿no? Y efectivamente se da este pleito entre mi barrio es más antiguo que el tuyo, ¿no? Porque la idea es más antiguo porque entonces yo tengo más valor en Tizayuca, ¿no? Cuando en realidad pues no podemos decir este barrio surgió antes que este otro, sencillamente en las fuentes se mencionan de manera uniforme. Estoy hablando de Atempa, de Huicalco, de Contonco, de Huitzila, ¿no? Y entonces son barrios que aparecen y que bueno, dentro de pronto va a salir, ahí los tenemos en pantalla, ¿no? Y el Pedregal es otro de los barrios que aparece, pero un poquito, cambia su nombre. Entonces, pues sí, es importante saber qué es lo que va a pasar con todo ello, ¿no? Pero quisiera que nos dieran su conclusión, Arturo. O sea, tú ya fuiste a Tizayuca, conociste a la gente, ¿cuál sería la conclusión que dieras al programa? Pues yo lo centraría en la atención a la parroquia, como un edificio con mucha historia que hay que investigar. Creo que apenas estamos iniciando la observación de este paisaje cultural, este paisaje histórico. A mí me gustaría trabajar todo el calendario de Horizonte, ¿no? Tanto a la puesta como a la salida del sol. Creo que nos puede ofrecer elementos interesantes. Creo que es significativo ver que Tizayuca, al igual que otras poblaciones de la región, van a tener sus iglesias siguiendo una orientación. Esto se encontró ya desde el siglo pasado. Tichy, un investigador alemán, encontró las alineaciones en el Valle de Puebla, Tlaxcala. Entonces ahora creo que en este lado vamos a empezar a encontrar este mismo patrón de alineaciones, que lo vamos a encontrar en documentos como el mapa de Cuauhtincha número 2, y que parece que nos va a ser significativo para entender los emplazamientos urbanos que hoy siguen. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, podríamos aventar a Tizayuca, no sé, doctor, a usted que le parezca, pero
pues por lo menos a unos 3000 años antes del presente, ¿no? Si nos vamos al preclásico, entonces qué interesante que hay una memoria, que hay una identidad que se busca, que está en estos programas, que buscan, y lo único que me gustaría decir para cerrar la participación de su servidor, es que tienen ahí una joya en esta parroquia que nos está diciendo mucho en su orientación. Rapidísimamente, en 2 minutos que nos quedan del programa, Luzma, ¿qué le recomendarías a la gente de Tizayuca? Y después, Karina. Bueno, yo creo que es muy importante que las personas que son de allá, que viven allá, que conozcan precisamente la riqueza de información que hay sobre que es un lugar que tiene toda una tradición histórica, que no todos podemos decir, el lugar donde yo vivo tiene toda esta historia, todo este bagaje que nos da identidad como población, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la gente se acerque a estas fuentes, a esta información, y que se sienta orgullosa del lugar de donde vive y donde está, porque eso es lo que nos da identidad como país, ¿no? Entonces hay que revalorar este pasado y sentirse orgulloso de lo que son. Muy bien. Y de los migrantes que tiene mucho Tizayuca, ¿qué les dirías, Karina? Fíjate que siempre Tizayuca estuvo vinculado más a la Ciudad de México, ¿no? Hoy es parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México y no de Pachuca. Pachuca tiene su zona metropolitana, pero la relación siempre ha sido más hacia el sur, ¿no? Este intercambio, entonces actualmente, ¿no? Como decía la doctora, ¿no? Hay que conocer este pasado, ¿no? No solo interesarse, sino conocerlo para poder entender cómo son las migraciones hoy, ¿no? Realmente la relación migratoria del día a día, de la vida cotidiana que viven muchos de la gente de Tizayuca con la Ciudad de México, pues es realmente muy importante, ¿no? De ahí también la explosión demográfica que ha tenido en los últimos años, ¿no? Y que bueno, vemos que hay un interés por parte del municipio en dar a conocer qué es Tizayuca. Claro, y que se integren, es lo que diría. Los migrantes, por favor, traten de integrarse a esta joya que es Tizayuca, ¿no? Pues les agradezco al público, agradezco a la UNAM, al municipio, a todos por su presencia. Gracias. Muchas gracias.